La patria del criollo, capítulo 3, novena parte. La patria de los criollos como idea de contenido reaccionario. Demos término a este capítulo con unas observaciones breves y muy necesarias. La idea de patria que se manifiesta en la crónica monumental de Fuentes y Guzmán era una idea de contenido reaccionario. No lo animaba la visión del futuro del país en términos de cambio y desarrollo, sino todo lo contrario. Era una respuesta ante la amenaza de transformación que iba implícita en la política imperial y en el arribo de inmigrantes. A despecho de lo que podría esperarse de una obra que es defensa y canto de la patria, la recordación ofrece en tono de nostalgia y pesadumbre un tono de lamentación que a la larga se impone en el lector y acaba por ser la impresión más honda que deja su lectura. En toda ella se escucha la añoranza de lo pasado, la desaprobación del presente y el miedo a lo futuro. El autor hace reiteradas reflexiones sobre el devenir de las cosas, el cambiar de los tiempos, y lejos de aparecer allí una perspectiva del porvenir de la patria, es precisamente en ellas donde suenan las notas más sombrías y lúgubres de la recordación. Quizás son también sus notas más íntimas. En el mundo no hay fijeza ni en lo más grande ni en lo más pequeño. La inconsistencia de las cosas que nunca asisten en su ser. Es achaque de lo temporal la época y la poca fijeza con que procede en todo. En lo humano no hay cosa fija ni segura. Y así sucesivamente suele el cronista recordarnos la mudanza de las cosas humanas, pero jamás lo hace como podría hacerlo una mente proyectada hacia lo futuro, viendo en la mutabilidad una garantía de que mañana podrá llegar a estar bien lo que hoy está mal, sino como suelen hacerlo todas las mentes vueltas hacia el pasado, quejándose de que lo que ayer estuvo bien ya nunca volverá a encontrarse en aquel estado. Ese es el espíritu de la obra, cifrado con admirable acierto en las dos palabras que le sirven de nombre y título. La recordación florida es de veras una recordación, un volver la mirada atrás, hacia tiempos que al autor se le antojaban florecientes y prósperos. El enorme trabajo de reconstrucción histórica realizado por Fuentes y Guzmán en muchos de los capítulos de su obra no tiene la finalidad de arrojar luz y comprensión sobre el presente del historiador, y menos aún la de vislumbrar el futuro. Su finalidad es contraponerlos a los capítulos en que habla de la actualidad, los que son propiamente crónica, y demostrar que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales. Fácil es entender, después del análisis hecho en estos dos capítulos titulados Las dos Españas, que el tono fundamentalmente pesimista de la crónica del criollo, así como el contenido reaccionario de la idea de patria que en ella se manifiesta, eran consecuencia necesaria y reflejo de la inseguridad que pensaba como una amenaza sobre el grupo de viejas familias herederas de la conquista. Nos asaltan aquí, empero, varias cuestiones difíciles que exigen respuesta. ¿Habrá estado vigente todavía esa idea de patria entre los criollos que dirigieron políticamente la emancipación de Guatemala? ¿Habrán tenido los criollos del último periodo colonial ese mismo sentimiento de patria a la defensiva? ¿Fueron efectivamente los criollos quienes controlaron la independencia, alcanzando con ellos su viejo propósito de hegemonía? ¿Podrá interpretarse aquel evento simple y llanamente como la toma del poder por un grupo de explotadores que venía obligado a compartir la explotación con la monarquía española? Y finalmente, ¿no habrá surgido en la sociedad guatemalteca, a tono con el desarrollo de las fuerzas productivas en los últimos siglos coloniales, a tono con el desarrollo del mercantilismo, por ejemplo, una nueva clase social, una capa media alta, una pequeña burguesía
que concibiera la patria en términos de desarrollo? En suma, ¿fue la independencia un hecho revolucionario o fue la implantación de la patria de los criollos? Hemos hablado hasta aquí de la defensa del patrimonio. Hemos examinado ciertas formas que tomaba la pugna de criollos y peninsulares en torno al patrimonio de los primeros. Pero todavía no hemos analizado el patrimonio mismo. Tenemos que hablar de la tierra en un capítulo y de los indios en 2 capítulos especiales, porque los indios trabajando la tierra eran la parte esencial del patrimonio en disputa. Solo después de haber analizado esos 2 temas pendientes, podremos quizá buscar el planteamiento correcto de las cuestiones arriba enunciadas, dar respuesta a alguna de ellas y sugerir el camino para hallar la respuesta de otras. Lo dejaremos para el capítulo final del libro. Es preciso ahondar mucho más todavía.